ah, para la reflexión y el crecimiento. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre plantación de iglesias y cultura, especialmente cómo podríamos formar hábitos para el sostenimiento y la transmisión de la fe. La idea no es solamente hablar de lo negativo, porque muchas veces hablamos de lo que no es el evangelismo. Es tratar de decir lo que es, cómo luce, cómo podemos hacerlo. No como algo definitivo, pero especialmente como una manera o un camino, una guía. La cultura y su relación con la fe cristiana es un tema tradicional de la misiología, especialmente relevante en la plantación de iglesias, son los aspectos ligados a la enseñanza de los fundamentos de la fe y la influencia del cristianismo en la cultura. Hay dos ejemplos bien interesantes en el libro del doctor Schultz sobre misión desde la cruz. Eh, Uno donde hay una carta de Gregorio a Agustín, el Papa Gregorio el Grande, a Agustín hablando sobre este tema de cómo inculturar la fe, y otra sobre la participación de diferentes tribus dentro de de la iglesia en Sudáfrica, creo. Todo plantador de iglesias debe conocer tanto la doctrina como aquellos a quienes está buscando alcanzar. Se espera que todo misionero y pastor sea capaz de interpretar la escritura, así como también la cultura en la que vive. Creo que es importante mantener esta atención. Un predicador que ignora la manera de pensar y vivir de la sociedad a su alrededor está obligado a aplicar la ley y el evangelio de forma general. Sin embargo, el Señor llamó a sus ministros para servir con la palabra a personas específicas que sufren situaciones particulares. No solamente aquellos que Dios llamará a ser parte de su iglesia por la predicación de la palabra, sino también los que ya son miembros de su rebaño, son parte de la cultura en la que viven y están de una forma u otra influenciados por esta cultura. Hasta cierto grado, una cultura puede reflejar valores cristianos más que otra, pero por causa de la caída en pecado, todas las culturas promoverán conductas o estilos de vida contrarios a la fe cristiana que necesitan ser abordados en la predicación y en la instrucción. El presente ensayo entonces aborda asuntos relacionados con la cultura y la enseñanza de la fe, particularmente la formación de hábitos piadosos que ayudan al sostenimiento y la transmisión de la misma. En resumen, se trata de enseñar a las personas a vivir como luteranos mientras forman parte activa de su propia cultura. Definiendo términos. El término cultura es muy amplio. Originalmente viene de agricultura y expresa la idea de trabajar la tierra aplicada al ser humano. En este sentido, la cultura es el trabajo o cultivación de habilidades o destrezas artísticas, intelectuales o físicas en los seres humanos. Uno podría pensar en el fisiculturismo, ¿verdad? Como un ejemplo del uso de la palabra en este sentido. En otras palabras, es el proceso y resultado del esfuerzo humano aplicado a la naturaleza. Partiendo de este entendimiento, podemos catalogar a las personas como cultas o incultas de acuerdo a su grado de erudición o conocimiento. La cultura entonces se convierte en un término de valor. Desde la antropología, el término toma otras connotaciones. Todo lo que las personas tienen, piensan o hacen como miembros de una sociedad viene a ser cultura. A diferencia del concepto anterior, no se puede distinguir a las personas como cultas o no. Identificar a alguien como inculto sería despojarlo de una característica distintiva a su condición como ser humano. Solo los animales no tienen cultura. La cultura desde esta perspectiva es aquello que los hombres hacen con la naturaleza, el mundo en que viven, aquel que han creado o desarrollado de acuerdo a lo que han recibido. Y Clifford Geertz, que es ¿verdad? Un scholar bien importante con respecto a este tema, habla de, siguiendo a Max Weber, hablando de cultura como este telarañas de significados en las que vivimos. La cultura comprende entonces actividades y relaciones humanas que dan sentido e importancia a un grupo de personas que comparten una misma identidad y un esfuerzo en común. Esta unidad social comparte valores y lealtades, así como sistemas e instituciones. Para Robert Kolb, la cultura comprende lengua y literatura, estructuras y relaciones sociales, relaciones económicas, instituciones políticas, deporte, ocio, recreación, música, artes gráficas,
ciencias naturales, tecnología, atención médica. Bueno, realmente todas las cosas que podemos pensar están incluidas dentro de la cultura. Saltando al siguiente párrafo. La cultura da estructura a la vida e incluye hábitos tan básicos como la comida, por ejemplo. Nos ayuda a determinar acciones o comportamientos culturalmente esperados en situaciones del día a día. Desde una perspectiva positiva, esto nos da la oportunidad de enfocarnos en otros asuntos particulares que requieren nuestra atención, mientras que desde una luz más negativa, la cultura puede funcionar como una camisa de fuerza, limitando nuestras acciones y pensamientos. Como por ejemplo, no hablar de contexto, porque no es un tema que quizás nos interesa como luteranos. Cultura o culturas. A diferencia de lo que podamos pensar, la cultura no es universalmente monolítica. De hecho, podemos hablar de culturas y subculturas. Las primeras pueden estar asociadas a regiones, países y grupos étnicos, mientras que las últimas son más específicas, estando relacionadas con segmentos dentro de los grupos anteriormente mencionados, que se identifican con estilos musicales, aficiones deportivas, tecnológicas y otras. La interacción entre la cultura y las subculturas es dinámica. Regularmente las culturas influyen en las subculturas, pero también puede darse el caso contrario. Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta que una persona puede ser parte de múltiples subculturas. Por causa de los medios de comunicación y las redes sociales, cada vez más hay una tendencia a la homogenización cultural. Sin embargo, la diversificación y fragmentación subcultural está hoy más presente que nunca, ya que en su mayoría estas subculturas no son heredadas, sino escogidas, como por ejemplo el fenómeno de los Tosterians. Sí, no sé si son familiares con eso, pero es algo que había estado en las redes sociales, bien, bien interesante. Plantación de iglesias y cultura o plantación de iglesias versus cultura. Robert Jenson define a la iglesia como una cultura celestial en sí misma que se encuentra en competencia con otras culturas mundanas rivales. Para este influyente teólogo ecuménico, la iglesia tiene su propia agenda social conformada por una ética y política cristiana que desafían la secularidad moderna. Este carácter celestial, inmutable y antiguo de la iglesia la coloca como una cultura superior a cualquier otra. Sin embargo, aun cuando la afirmación de Jenson pueda parecer sugerente, es un error identificar a la iglesia con una cultura. De hecho, no podemos siquiera hablar de una cultura cristiana propiamente, porque el cristianismo no se trata de las obras de la ley, sino de la fe en el Evangelio. Y aquí estoy siguiendo a Jean Bate, ¿verdad? Que habla en estos términos. Con su definición, Jackson exagera la naturaleza de la iglesia mientras pierde de vista su esencia en el perdón de los pecados. Cuando estaba pensando en esto, yo por un momento vino a la mente por ejemplo, el uso de adjetivos calificativos en los nombres de las iglesias, como por ejemplo Iglesia Evangélica Luterana de Argentina, no de Argentina, sino Argentina, o Iglesia Luterana Española. Y yo estaba pensando, no cuestiono las razones históricas para la escogencia del nombre, pero sí como evangelista y misionero me llamó la atención y creo que es digno de reflexionar, pero es un asunto para otro ensayo quizás. Richard Niebuhr, por otro lado, en su renombrado libro Cristo de la Cultura, a diferencia de Jenson, identifica a la iglesia y la cultura como entidades de naturalezas diferentes. Niebuhr propone 5 relaciones diferentes entre la iglesia y la cultura: Cristo contra la cultura, alejarse de la cultura que no promueve a la iglesia ni le facilita su vida o existencia; el Cristo de la cultura, sujetar el mensaje de la iglesia a los valores culturales de donde se vive; Cristo por encima de la cultura, aceptar la bondad de las culturas mientras se afirma que la iglesia lleva sus valores a su nivel más alto; Cristo transformando la cultura. Los cristianos están obligados a permear la cultura con valores cristianos. Esta es considerada por el autor la relación adecuada. Y finalmente, Cristo y la cultura en paradoja, lo que Niebuhr atribuye a San Pablo, Lutero y otros. Niebuhr muestra su falta de comprensión de la distinción entre los dos reinos al identificar la relación de iglesia y cultura propuesta por Lutero como una aparente contradicción. Los seres humanos vivimos coram Deus et coram mundo. Estas dos dimensiones, la horizontal en relación para con el prójimo y la vertical, perdón, hay un error ahí. La, ver-
No, está bien. Horizontal en relación para con el prójimo y vertical para con Dios, o aquello con lo que sustituimos su lugar, son el marco fundamental de nuestra vida como criaturas. Además, no toma en cuenta la realidad de todos los creyentes, quienes al participar en la cultura en la que Dios los ha colocado, continúan siendo santos y pecadores. Tim Wade, el conocido teólogo luterano, responde a Niebuhr proponiendo cuatro formas en cómo la iglesia puede interactuar con la cultura. La cultura que gobierna la iglesia, este es el enfoque de la teología liberal y responde a la premisa de que la iglesia debe adaptarse a la cultura para ser relevante, que llamaríamos contextualización. La iglesia que gobierna la cultura, aunque expresa una idea más noble que la anterior, no toma en cuenta la realidad de que solo los creyentes pueden cumplir la ley de Dios. La iglesia en contra de la cultura, los cristianos deben separarse de la cultura porque esta es mundana y pecadora. Y finalmente la iglesia y la cultura, este es el enfoque luterano que distingue correctamente entre los dos reinos, en realidad del simul justus et peccator antes mencionada. El error de Niebuhr, aunque difiere en grado al de Jenson, en esencia es el mismo. La Iglesia no está llamada a transformar la cultura, sino los corazones petrificados de los seres humanos a través de la proclamación de la palabra. Desde el púlpito, pero también desde la mesa, en nuestra casa, desde nuestro lugar de trabajo y en nuestro vecindario. Cada uno es llamado, bien sea de acuerdo a su ordenación como ministro o a su bautismo, a dar razón de la fe que profesa. Los cristianos son ciudadanos de los cielos, pero deben vivir con los pies firmes sobre la tierra, reconociendo sus responsabilidades civiles como residentes de su país. Por la fe y a través de nuestras vocaciones, coexistimos en ambos reinos, y esto es bueno. Esta distinción entre los dos reinos llevó a Lutero a valorar grandemente la cultura, considerando los múltiples dones que el Señor nos da a través de ella. Al mismo tiempo, el reformador reprueba y denuncia sin reparo las ofensas en las que la cultura nos puede llevar, tanto en nuestras relaciones horizontales como especialmente en la vertical. En su catecismo, Lutero nos muestra su apreciación por la cultura en el primer artículo del credo y la cuarta petición del Padre Nuestro. Por otro lado, su llamado a arrepentirse por las injusticias son un ejemplo de sus duras críticas contra prácticas culturales que contradicen o socavan la verdad. Perdón, me perdí ahí. Ah, la cultura, primer artículo del credo, la cuarta petición del Padre Nuestro. Por otro lado, su llamado a arrepentirse por la injusticia cometida contra los campesinos, dirigido a los cortesanos sajones en Wittenberg, entre otros, son un ejemplo de sus críticas contra prácticas culturales que contradicen o socavan la verdad de la Escritura y la vida en amor que Dios nos llama a vivir a través de ellas. Los dones del primer artículo no son solo regalos del Creador para la vida en este mundo, sino una manifestación del amor paternal y misericordioso de aquel que se nos da por completo en Cristo. Oramos al Padre nuestro con confianza, convencidos de que en Cristo el Señor, que provee el pan de vida, proveerá también el pan de cada día. Además, Lutero nos enseña que el Señor nos da todo lo que necesitamos, aún sin nuestra oración. Esto quiere decir que los dones del primer artículo no son dados exclusivamente a los cristianos, sino a todo el mundo. Este principio también se aplica a las demandas del Decálogo. Por medio de este, el Señor indica la forma en cómo quiere que todas sus criaturas vivan en su relación tanto horizontal como vertical. De hecho, los 10 mandamientos son la expresión de la ley natural grabada en el corazón de los hombres. El primer mandamiento demanda la vida de fe que Dios quiere que vivamos. El credo apostólico nos da esta fe por medio del Evangelio, que no elimina nuestra realidad como criaturas, sino que nos coloca en una nueva relación para con el mundo por causa de la redención obrada por Cristo. Lutero va a decir que recibimos en el credo lo que necesitamos para cumplir con los mandamientos, por ejemplo, en el Catecismo Mayor. La nueva vida en Cristo no está enmarcada dentro de una nueva moralidad. La ley encuentra su fin en el Evangelio, pero esta no sustituye los mandamientos, o este no sustituye los mandamientos, sino que nos da lo necesario para vivir de acuerdo a ellos. En otras palabras, no somos libres de la ley por causa del Evangelio, sino de su aplastante condenación. Iglesia, familia y cultura. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Abandonar o ignorar la cultura, que es otra forma de alejamiento, es seguir el modelo de la iglesia en contra de la cultura. Esta relación promovida por la reforma radical ha probado ser un fracaso a lo largo del tiempo.
Es imposible vivir fuera del mundo y al mismo tiempo actuar de acuerdo a nuestra identidad como luz y sal del mundo. Es un error también pretender transformar la cultura a nuestro alrededor, desestimando las particularidades culturales de la sociedad en que vivimos, mientras que fomentamos una cultura cristiana universal, como propone Jenson. No tenemos tal mandato. La misma forma en cómo no existe un lenguaje cristiano universal, tampoco hay un paradigma único que dicte cómo enculturar el Evangelio en un contexto particular. Por otro lado, todos nuestros pensamientos y acciones deben estar modelados a partir de la fe. En otras palabras, la forma en cómo vivimos, pero especialmente la intención que nos mueve a vivir de la manera en que lo hacemos, debe ser el resultado de la predicación del Evangelio. Lo que hace única la reforma luterana entre otros movimientos de su tiempo y a lo largo de la historia de la Iglesia es la centralidad del Evangelio. A diferencia de los líderes de la reforma radical, así como Calvino y su reforma ética y moral, Lutero no estaba interesado en cambiar la Iglesia, la sociedad, la cultura o la política, sino en que la justificación por la fe sin las obras de la ley fuese predicada. En palabras de Leif Grein, la reforma luterana fue una reforma de la predicación. Uno de los ejemplos que más claramente expresa esta realidad fue la disputa sobre la administración del cáliz a los laicos a partir de 1520. Aun cuando tenemos el mandato expreso del Señor de tomar y beber su sangre, Lutero consideró que no se debía imponer el cáliz. Este mandato del Señor es en esencia una invitación evangélica a participar de la prenda de nuestra redención. Acercarse al altar por obediencia a una ley, en lugar de ser movidos por la promesa del perdón del Evangelio, es contrario a la esencia del sacramento. Por tanto, después de su exilio en el castillo de Warburgo, Lutero regresó a Wittenberg y se opuso a cargar las conciencias de los cristianos por medio de la imposición del cáliz. El reformador insistió en la necesidad de predicar el Evangelio con claridad, de modo que las conciencias fuesen libradas de toda culpa y que los cristianos pudiesen acercarse con confianza atendiendo la invitación de la promesa del Señor, dado y derramada para el perdón de los pecados. La cultura y su papel pedagógico. Así como es un error reducir la religión cristiana a una cultura, es igualmente equivocado pasar por alto las oportunidades que ésta nos ofrece para fomentar hábitos piadosos que contribuyan al sostenimiento y la transmisión de la fe. Partiendo de la parábola del sembrador, donde el Señor usa elementos propios de la agricultura, podemos decir que la incorporación de tradiciones cristianas o la santificación de ciertos ritos o costumbres en una cultura viene a ser similar a la preparación del terreno para la siembra. La cultura en sí no nos hace cristianos, mas sin embargo, no se puede vivir la fe en el abstracto. El hábito de ir a la iglesia cada domingo no nos salva, pero ¿cómo podremos recibir regularmente los dones de perdón, vida y salvación si no asistimos al servicio divino? Es común, al vivir en sociedades históricamente marcadas por el catolicismo romano, que seamos críticos de la así llamada cultura cristiana. No obstante, a medida que el secularismo encuentra cabida en nuestras comunidades, nos damos cuenta de los desafíos que éste representa para vivir la fe. Hace años era una expectativa cultural encontrar a las familias el domingo en la iglesia. Era impensable ofrecer actividades sociales recreativas el domingo en la mañana. Hoy en día es diferente. La gran mayoría de las actividades deportivas, por ejemplo, especialmente las dirigidas a jóvenes y niños, son ofrecidas los fines de semana. En las grandes ciudades es común que se organicen carreras, ferias y otras actividades similares los domingos. Cada vez es más difícil para los padres cristianos apoyar a sus hijos en la práctica de algún deporte con una buena conciencia debido a los conflictos de horarios entre las competencias y las actividades de la iglesia. De cierta manera, las familias cristianas están cada vez más aisladas de sus comunidades. Este es un tema importante que debe ser atendido por nuestros pastores y congregaciones. Los padres de familia necesitan consejo para navegar estas dificultades, así como opciones alternativas que les ayude a evitar, de ser posible, verse obligados a elegir entre participar de actividades sociales o asistir a la iglesia. Hoy más que nunca es necesario que las iglesias interactúen de forma dinámica con sus comunidades y promuevan actividades que permitan a hombres, mujeres y niños socializar y compartir dentro de un ambiente cristiano. La asistencia regular de la familia al servicio divino es quizás el ejemplo más básico.
y al mismo tiempo el más sencillo de abordar. La centralidad de la palabra y los sacramentos en la vida cristiana es un tema presente en todo sermón confesional tradicional. Sin embargo, muchas veces nos limitamos solo al servicio divino y olvidamos la importancia de vivir la fe en el hogar. Es fundamental, especialmente en contextos de plantación de iglesias, ayudar a los cristianos a cultivar hábitos piadosos que fomenten el estudio de la palabra y la oración en el hogar. El rol de los padres como obispos de la casa es vital en el sostenimiento y la transmisión de la fe de una generación a otra. El espacio en nuestra sociedad en que el secularismo ha penetrado más que cualquier otro es la familia. El ritmo volátil de vida en la actualidad es muy diferente al de generaciones pasadas. Sentarse a la mesa para comer cada día junto con todos los integrantes de la familia ha pasado de ser una expectativa cultural a un evento excepcional en la mayoría de los hogares. Es mucho más notable aún la realización de devociones familiares, cantar himnos y memorizar el catecismo menor de Lutero. Y no se trata solo de falta de interés. Es difícil hoy, aún para familias cristianas maduras, sostener hábitos cristianos a través del tiempo por causa de la lucha constante con los muchos quehaceres diarios. Además, son innumerables las distracciones a las que tenemos que hacer frente. Todo esto sin contar con el hecho de que hay muchos padres que no saben cómo dirigir una devoción, cantar himnos o carecen de la paciencia y disciplina necesarios para memorizar el catecismo. Una vez más, es fundamental que equipemos a los padres con la instrucción y las herramientas necesarias para que ejerzan activamente su rol como obispos de su hogar. No me refiero simplemente a la creación de un conjunto de reglas o la elaboración de una lista de tareas. Se trata de proclamar el Evangelio con claridad, de modo que abrazando la promesa y la bendición de la palabra, aprovechen cada oportunidad para meditar en ella y responder en la oración. Aquí vamos a pasar a la parte más práctica del ensayo. Instancias para fomentar la cultivación de hábitos piadosos. La predicación. Esta es la primera y más importante de las instancias. Es necesario predicar sermones útiles y claros. Y realmente la apología nos invita, nos afirma en esto, que ayudan a nuestra audiencia a ver la bendición de vivir diariamente en la palabra. La conexión entre el altar y la mesa en la casa necesita ser escuchada regularmente. La mayoría de las personas que llegan a nuestra iglesia no comprenden la relación entre la piedad corporativa de la iglesia o corporal de la iglesia y la familiar personal. Aun cuando la liturgia divina expresa de forma clara cómo nos prepara para la liturgia de la vida, es común que muchos, consciente o inconscientemente, vean al servicio divino como una actividad más en su agenda. Es conveniente entonces indicar de la manera más clara posible en nuestros sermones cómo el servicio divino está íntimamente ligado a nuestra identidad y propósito de vida, usando las mismas palabras de la colecta postcomunión en el servicio uno del himnario, cómo el Señor nos envía en paz al mundo y nos hace testigos de Cristo en nuestras vocaciones, partiendo desde el hogar. Un ejemplo sencillo, y esto es algo que el pastor Ted refirió ayer y que hemos hablado personalmente, quizás el hecho de añadir la frase y por tus familias, vecinos y amigos a la tradicional expresión por ti en nuestros sermones. Es bueno asegurar a las personas que nos escuchan en la redención obrada por Cristo. Sin embargo, es aún mejor que siguiendo el ejemplo de San Pedro, ayudemos también a ver a sus prójimos como posibles receptores de la gracia de Dios. Esto es especialmente conveniente hoy por causa de la influencia del individualismo en la religión cristiana. Es alarmante la cantidad de cristianos que definen la fe como una relación personal con Dios, mientras ignoran la imprescindibilidad del carácter colectivo de la Iglesia en la transmisión y sostenimiento de la fe. No existe alguien que haya venido a la fe cristiana sin la intervención de otro ser humano a quien Dios ha usado como herramienta para comunicar el Evangelio. Pastores, amigos, vecinos y especialmente padres y madres cristianos son instrumentos del Espíritu Santo para obrar la fe por medio de la predicación de las buenas nuevas. Segundo, la catequesis. Además de la instrucción doctrinal, esta instancia ofrece una oportunidad para ayudar a nuestros catecúmenos a formar hábitos básicos como escuchar adecuadamente el sermón,
distinguiendo la ley y el Evangelio. Será aún de mayor provecho para ellos si abrazan la costumbre de hablar sobre el sermón con su familia y amigos. Reflexionar en voz alta sobre el sermón tan pronto como sea posible les ayudará a retener el mensaje y evitar la curva del olvido. Al igual que otros hábitos, no hay otra forma de aprender a hablar del Evangelio que hablando. Una buena oportunidad se presenta al volver a casa con la familia después del servicio divino o en la cena juntos ese mismo día. Es importante animar a los hijos a expresar sus opiniones y no censurarlos si están errados. El objetivo no es que den la respuesta correcta, sino ayudarles con amor a comprender la palabra y animarlos mientras toman confianza al hablar del Evangelio. Tan pronto como puedan decir algunas palabras, es bueno integrarlos a la conversación. A medida que crecen será más difícil que adquieran esta costumbre, especialmente cuando entren en la adolescencia. Lo más temprano que iniciamos a cultivar el hábito de reflexionar en voz alta con nuestros hijos sobre la palabra, lo mejor. Hay muchos temas a abordar en la catequesis y poco tiempo disponible. Sin embargo, será fundamental dentro de un contexto de plantación de iglesias que tengamos expectativas claras respecto a los futuros miembros de la iglesia. El establecimiento de un altar familiar, este es un tema que ya he mencionado antes, pero que es necesario enfatizar tantas veces como sea posible. Los futuros miembros de nuestra iglesia deben saber cómo hacer una devoción en casa, conocer por lo menos 30 himnos sólidos luteranos y trabajar constantemente en la memorización del catecismo. Muchas veces no pensamos en esto y estamos colocando himnos nuevos, por ejemplo, cada vez en la iglesia. Y esto no ayuda para la memorización. Es necesario repetir también los himnos y escoger himnos que sean sencillos. El lenguaje de la fe. El conocimiento de conceptos y palabras claves como justificación, expiación, medios de gracia, santificación, ley, evangelio, vocación, los dos reinos, entre otros, son importantes para retener y profundizar las enseñanzas recibidas. Así como la cultura moldea nuestra manera de vivir, las palabras y conceptos que usamos dan forma a nuestros pensamientos. El fin último debe ser enseñar a los catecúmenos a pensar en categorías luteranas, de manera que interpreten la realidad a su alrededor a través de un lente cristocéntrico fundamentado en el perdón de los pecados. Otro tema importante es las disciplinas espirituales. Deben conocer de qué se trata el ayuno y los tiempos de la iglesia en los que se realiza. Saber orar como luteranos, entendiendo la oración como una respuesta a la palabra y comprender el lugar propio del dinero, la ofrenda, la limosna en la vida cristiana, especialmente su uso dentro de la iglesia para la expansión del reino de los cielos. Este otro tema que a veces también causa escalofríos, ¿verdad? Dentro de la plantación de iglesia, hablar sobre la ofrenda o el diezmo, como queramos llamarlo. Mayordomía. Está relacionado con el uso del dinero, pero va más allá de esto. Queremos que los futuros miembros de la iglesia conozcan cómo ser administradores fieles de los dones del primer artículo del credo. Además, que estén informados de cómo funciona la iglesia, cuáles son los procesos necesarios para que se puedan realizar las actividades regulares y que participen activamente de acuerdo a sus capacidades y disposición. Esto implica, por supuesto, el desarrollo de liderazgo y la asignación gradual de responsabilidades. Es básico, especialmente como misioneros plantadores de iglesia, involucrar a las personas en las actividades. Eh, a veces hacemos tanto énfasis en que, bueno, o las personas miran, no pueden participar del servicio divino, como dirigirlo o leer las lecturas, pero hay otras áreas de la iglesia en que sí pueden y es necesario, ¿verdad?, que también participen. Estas expectativas, más que para los catecúmenos, sirven a los pastores y plantadores de iglesia. Al tenerlas presentes desde el inicio, podremos hacer referencia a ellas cuando sea pertinente al tema dentro del tiempo de estudio. Además, junto con la instrucción, se pueden realizar ejercicios prácticos en clase, así como asignar a otros a la casa de modo que tengamos más probabilidades de cumplir con las expectativas. Cursillos prematrimoniales es otra instancia fantástica, me parece. El inicio de una nueva familia es un momento ideal para la integración de ritos o costumbres piadosos en el hogar. Los novios deben elegir qué tradiciones familiares heredadas continuar y si hay algunas nuevas que les conviene adquirir. Temas importantes a considerar en este respecto son la resolución de conflictos, por ejemplo. Es ideal que el pastor pueda reflexionar con la pareja sobre la forma en cómo han aprendido a resolver conflictos en sus respectivos hogares. A partir de su identidad bautismal, los novios pueden evaluar si sus costumbres heredadas corresponden con esta o si necesitan ser ajustadas
es decir, a la identidad bautismal, o desechadas para tomar una nueva. Será vital para la pareja que siga una forma de resolver conflictos que parta de la reconciliación, del reconocimiento, perdón, de la realidad de cada uno como santo y pecador y tenga como fin la reconciliación basado en el perdón obrado por Cristo. La toma de decisiones. Este es un proceso que puede traer mucha insatisfacción a la pareja. Ayudarles a identificar un ritual que les permita, o un rito, una forma que les permita expresarse y escucharse mejor, buscando entenderse sin dejarse dominar por sus emociones, les evitará problemas mayores futuros. Sobre todo, es fundamental que este ritual o rito o forma les ayude a salir de sí mismo y tener presente la voluntad del Señor para su vida, como es expresada en las Escrituras. La voluntad de aquel que instituyó el matrimonio y envió a su Hijo, nacido en un hogar para redimir todas las familias, es lo mejor para la vida matrimonial y personal. La crianza de los hijos. Además de lo antes mencionado en relación a hablar la fe y las devociones en la casa, es importante también destacar la disciplina cristiana. Es bueno que los padres distingan claramente la disciplina que busca el aprendizaje del castigo que solo inflige dolor. Jesús ya pagó por nuestra culpa, por tanto, solo necesitamos ser instruidos. En este respecto, una buena distinción entre ley y evangelio ayudará a los padres a aplicar apropiadamente la disciplina cristiana. Educación. La educación en general es de mucha importancia. Debemos apreciarla como un don bueno, de acuerdo al primer artículo del credo. Es aconsejable además debe aprender ciencia y matemáticas, que los jóvenes puedan estudiar las artes y que puedan usar todos sus conocimientos, dones y talentos para la gloria de Dios y el bienestar de sus prójimos. La tentación siempre estará en colocar la educación secular por encima de la educación cristiana. Esto traerá como consecuencia que nuestros hijos se identifiquen antes con su profesión que con su bautismo. La responsabilidad principal de los padres, de acuerdo al primer mandamiento, no es al primero, bueno, al cuarto también realmente, no es graduar a sus hijos de la universidad o convertirlos en hombres y mujeres exitosos, sino en cristianos. Así los obispos de la casa deben antes que nada dirigir a sus hijos al Padre Celestial. Un objetivo práctico entonces para los padres es habituar a sus hijos a sentirse en la casa del Padre, la iglesia. Esto requiere disciplina, instrucción, pero también mucho esfuerzo y dedicación. Una buena costumbre que puede ayudar a preparar a los niños para el servicio divino, que puede ayudar es leer las lecturas del próximo domingo con anticipación durante la semana y meditar sobre ellas. Explicando palabras o conceptos importantes les ayudará a entender mejor lo que sucede en la liturgia y lo que escuchan en el sermón. Se les puede animar a identificar palabras claves durante el servicio y recompensarles por el esfuerzo. Esto les ayudará a cultivar el hábito de mantenerse enfocados y atentos en la iglesia. Es importante tener en cuenta que no queremos que nuestros hijos identifiquen el servicio divino como un deber simplemente. Será natural para ellos asociarlo con la ley por causa de su carne caída. Por tanto, queremos dirigirle al Evangelio en cada parte de la liturgia y el sermón de manera que corran con la alegría a la casa del Señor que nos sirve. eh, en última instancia, celebración de días especiales. Así como celebramos fechas tradicionales importantes, es provechoso festejar aquellas que están directamente ligadas a nuestra identidad bautismal, como aniversarios de bautismo y confirmación. Otros días especiales como aniversarios de bodas, conmemoraciones culturales, como por ejemplo el Día de las Madres, los padres, los trabajadores, pueden servir también para meditar en la palabra. La idea es que podamos santificar estas celebraciones por medio de la palabra y la oración. Son muchos los temas que he mencionado y quizás no sea posible abordarlos todos en una charla prematrimonial. Sin embargo, podemos generar otras instancias, como charlas de pareja, reuniones de caballeros, damas, jóvenes, entre otros. Además, tenemos siempre el cuidado pastoral como otra oportunidad para ayudar a las familias y miembros de la iglesia en la cultivación de estos hábitos. Las visitas pastorales brindan una gran oportunidad para observar cómo las familias y los miembros de la iglesia en general hacen sus devociones, conocer los recursos que necesitan y ayudarles a superar los obstáculos que puedan tener. Finalmente, es necesario enfatizar que esto es una lucha constante cada día. Con frecuencia podemos fallar. Esto no debería sorprendernos.
Después de todo, seguimos siendo pecadores. Lo más importante es retomar e insistir en esos hábitos que nos ayudan a permanecer en el estudio de la palabra y la oración. En algunos momentos podemos ser más constantes que otros, pero nunca desistimos, porque la palabra del Señor, las palabras del Señor son nuestras vidas. Ahora, para concluir, el tema el tema de la cultura y su relación con el sostenimiento y transmisión de la fe es tan amplio como interesante. Es ingenuo pensar que la cultura no afectará nuestra fe o la de nuestros familiares, especialmente los más jóvenes. El gran peligro de las culturas o subculturas para los cristianos es que pueden influenciarnos de tal manera que nuestra conciencia se relaja al punto de dar pie a comportamientos que son claramente contrarios a nuestra identidad bautismal, pero socialmente aceptables. Este es el peligro más grande, como por ejemplo usar palabras que no son convenientes o conductas relacionadas con el sexto mandamiento. Este puede ser el primero de muchos otros pasos de pecado que nos lleven a pecar de manera más grave y terminen contristando el espíritu y apartándonos de la fe. Por eso necesitamos enfrentar estos temas o hablar, dirigirnos a estos temas en la predicación y en la enseñanza. La cultura es un don de Dios y debemos estar agradecidos por ella, especialmente cuando refleja el buen orden de la creación de Dios y su bondad preservadora. Sin embargo, toda cultura está caída en pecado y naturalmente promueve estilos de vida contrarios a la palabra de Dios. Pastores y misioneros, plantadores de iglesias deben estar conscientes de los desafíos y oportunidades que la cultura en que vive ofrece. Esto es importante, tanto para alcanzar nuevas personas, construyendo puentes hacia la comunidad donde nos encontramos, así como para instruir a aquellos que están interesados en la fe cristiana, destacando temas culturales fundamentales que deben ser abordados para que puedan vivir como cristianos dentro de su cultura. El llamado es a escudriñar constantemente las escrituras mientras interpretamos la cultura a nuestro alrededor, denunciando lo que es contrario a la palabra de Dios y tomando ventaja de las oportunidades que nos ofrece para el sostenimiento y la transmisión de la fe, enfocándonos particularmente en la familia. Muchas gracias. Gracias, Pastor Maita. Y vamos a pasar solo para quizás una o dos preguntas, porque vamos a tener tiempo después también para platicarmos con Dr. Braz y también con Pastor Maita. ¿A alguien le gustaría preguntar algo al Pastor Maita ahora? Dr. Schultz, por favor. ¿Alguien puede hacer la traducción? No, no necesita para Maita, para nosotros sí. ¿Alguien puede hacer la traducción? Gracias. Thank you very much, Sergio, for your presentation. Can you hear me? Yes, I can. Good, Gracias good, por good. And su ponencia. I want to thank you for your paper, and I was able to follow it in English. So I would posible para point seguirlo, to en the inglés. spiritual exercise part where you Enseñar talk about a los shaping ejercicios the espirituales, family. That was, formación de la let me familia. see here, catechesis. los puntos de catequesis. On 2C, the 2.c. spiritual disciplines. Okay. The family should know that Las fasting disciplinas is espirituales. about and the times. So I was Quiero wondering saber más de whether ayunar. in first place in spiritual exercise should not be